Mi Cristo está vivo. Levanta tus manos. Muy buenos días a todos mis hermanos. Soy el pastor Gilberto Trejo, de Nueva Generación Internacional Filial Carmen. Y el día de hoy estamos aquí para dar nuestra enseñanza vía online, debido a todo lo que ha estado sucediendo, ¿no? No me quiero meter mucho en eso, lo único que también quiero decirles es que les mando saludos a nuestros padres espirituales del apóstol José Luis López Priego y la profeta Margarita Palma. Ellos en todo momento están muy pendientes, han estado muy pendientes de nosotros. Perdón, el café que me invitó mi esposa ahorita. Han estado muy pendientes de nosotros y les mandan un cordial saludo y un fuerte abrazo. Ellos están ahorita en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Están igual en cuarentena, guardándose, cuidándose. Y hoy quiero empezar primero que nada con una oración. Quiero empezar con una oración. ¿Por qué no cierran sus ojos ahí? Y le damos la bienvenida al Espíritu de Dios. Recuerden que sin el Espíritu de Dios no somos nadie. Sin el Espíritu de Dios seríamos como cualquier otra cosa que habla. Recuerden que el Espíritu de Dios es el que convence, el que reúne, es el que nos enseña, es el que nos revela. Y necesitamos en todo momento la presencia del Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, eres bienvenido a este lugar. Eres bienvenido el día de hoy a nuestras vidas. Eres bienvenido a nuestras vidas. El día de hoy te abrimos nuestro corazón, te abrimos nuestra mente, te abrimos todo nuestro ser. Haz lo que tengas que hacer el día de hoy, Espíritu de Dios. Señor, que toma control, que está el absoluto de mi cuarto, Señor, que estoy hablando, que estoy enseñando. Tu palabra me enseña que eres nuestro mejor maestro, Espíritu Santo. Te damos todo el derecho de dar en este tiempo, en esta hora. En nuestras vidas, en nuestra familia, en todo lo que tenemos, Espíritu Santo. Que se haga tu voluntad, que venga tu reino sobre nuestras vidas, que seas tú gobernándonos en todo momento. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. ¿Y por qué no levanta sus manos ahí, empieza a adorarle a Dios ahí con sus propias palabras? Empieza a decirle a Dios y lo agradecido que está usted con Él. Yo creo que todos los que estamos aquí en esta tierra, conozcamos de Jesús o no conozcamos de Jesús, tenemos algo que agradecerle a Dios. Y esos son tiempos para levantar manos en señal de rendimiento y decirle y agradecerle todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Te damos las gracias, muchas gracias, mi Dios amado. Muchas gracias por todo, muchas gracias por todo lo que tú has estado haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. Gracias por todo lo que tú has hecho, mi Dios. Gracias por este techo, gracias por los alimentos. Gracias porque en todo momento nos has sostenido, nos has guardado. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias por todo. Te damos las gracias el día de hoy. ¿Dónde está? En la hora vivo está. Recuerden que tenemos un Dios vivo, un Dios que nos escucha, un Dios en el cual podemos poner nuestra mirada porque está vivo. Podemos poner nuestra esperanza, toda nuestra fe, creer en todo lo que dice su palabra, porque Él es un Dios vivo. Te damos las gracias, muchas gracias, Señor Jesús. Gracias por estos tiempos, gracias por todo lo que tú has hecho, gracias por la salud que tú nos has dado. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida el día de hoy. 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 Levanta tus manos y declara que Él está vivo. Dile Jesús. Empieza a decirle, Señor, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho. Muchas gracias, Señor Jesús.
Gracias, mi Dios amado. Gracias por todo, mi Dios. Gracias por todo. Gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias. Quiero mandarle un saludo a los hermanos de Guadalajara, a la hermana Ceci, a la hermana Ceci, al hermano David, a sus hijos, a toda su familia, a todos los miembros de Casa de Paz que se encuentran en la ciudad de Guadalajara. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Queremos decirle que los amamos, que los estimamos mucho, que estamos muy agradecidos con ellos por todo lo que han hecho cuando hemos estado allá en la ciudad de Guadalajara. Son una familia y ahora cuando fuimos a la Casa de Paz conocimos igual a otras familias. Son familias que han dado, que están acostumbrados a dar todo, son de buen corazón. Le agradecemos todo lo que han hecho por nosotros, le agradecemos por todas las atenciones que han tenido cuando hemos estado allá en la ciudad de Guadalajara. Los bendecimos en la ciudad de Carmen, Campeche. Los esperamos pronto acá en la isla. Y queremos también darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos ven en Cancún, en la ciudad de Cancún, en la ciudad de Campeche, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la ciudad de Tabasco. También le damos un fuerte saludo, un fuerte abrazo. Bendiciones a todos los hermanos que nos ven por allá. Saludos al hermano Federico, que también me platicó el otro día, que estuvo conectado igual acá con nosotros. Desde Cancún, Quintana Roo. Saludos al hermano Federico. Saludos a todas aquellas personas que nos están sintonizando vía online en Mérida, Yucatán. Saludos a los de Mérida, Yucatán. Saludos a todas aquellas personas que nos conectan. Queremos decirles que los amamos. Bienvenidos en este día. Y el día de hoy vamos a seguir enseñando. Y quiero irme al libro de Números, capítulo 9, versículo 7. Quiero empezar por ahí para retomar y sobre todo para confirmar lo que yo estaba hablando acerca de que hubo un grupo de gente que estaba inmune y le dijeron a Moisés que cómo era posible que a ellos se les negara entregar ofrenda. Y en el libro de Números, en el capítulo 9, versículo 7 lo dice. Números 9, 7 dice, y le dijeron a aquellos hombres, nosotros estamos inmundos por causa de muerto, por causa de que habían ido a enterrar a alguien. En aquel tiempo, cuando se iba a enterrar a alguien, tenía que pasar cuarentena por cualquier infección que podías tomar ahí en el velorio. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová en su tiempo entre los hijos de Israel? Mira, ellos se llegaron con Moisés y se quejaron y le dijeron, ok, estamos inmundos por enterrar muertos, pero ¿por qué se nos impide entregar ofrenda? Dice, ¿por qué se nos impide entregar ofrenda? Dice a Jehová en su tiempo. Miren cómo eran ellos entendidos de los tiempos. Y ellos estaban reclamándole a Moisés que se les diera la oportunidad de entregar ofrenda, porque ellos sabían todo lo que conlleva en llevar una ofrenda, entregar un sacrificio, entregar una ofrenda a Dios Padre, a Jehová. Y miren lo que dice, y Moisés les respondió, esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviese inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. No, por causa de que están inmundos, por causa de que están de viaje, ellos van a celebrar fiesta a la Pascua a Jehová en el mes segundo. A los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán con los panes sin levadura, hierbas amargas la comerán,
y no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio, miren lo que viene aquí, mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a las leyes la celebrará, un mismo rito tendréis tanto el extranjero como el natural de la tierra. Yo con esta lectura estoy confirmando el día de hoy, conforme dice la palabra, con bases bíblicas, de que toda aquella persona que se encontraba fuera de viaje, fuera de su casa, que no lo dio tiempo, que lo desconocía, que lo ignoraba, puede celebrar, tiene un mes para celebrar, dice su palabra, en el segundo mes. La importancia del primer mes. ¿Por qué te hablo de la importancia del primer mes? El primer mes se llamaba el mes de Abib y luego fue llamado el mes de Nisan. Pero el primer mes es el único mes que tiene nombre. Abib y luego fue llamado Nisan. El segundo mes se le llama segundo mes, el tercer mes no tiene nombre tampoco, se le llama tercer mes. Entonces, Dios ahí permite a todo aquel que estaba inmundo purificarse y tener un tiempo de 30 días para llevarle ofrenda y celebrar conforme Él ha mandado, conforme Él ha dicho. Y dice, y toda aquella persona que no estuvo de viaje, y toda aquella persona que no estuvo inmundo, y no celebrar la fiesta, solo porque Él no quiso, solo porque no se le antojó, será cortado del pueblo de Israel, será cortado del pacto. Gloria a Dios por todas aquellas personas que hicieron suceder y celebraron fiestas. Gloria a Dios por todas las personas que desconocían acerca de esta fiesta y lo hicieron. Estamos en pactos, estamos esperando algo de Dios, podemos esperar algo de Dios, podemos estar en estos tiempos conscientes que estamos exentos de cualquier virus, de cualquier enfermedad, de cualquier plaga, de cualquier situación de crisis económica que pudiera venir al mundo. A nosotros no nos toca. Que el pueblo me dice amén. Usted lo tiene que creer, y tiene que estar expectando algo de parte de Dios. Cuando usted cuando usted agarra y jugaba la bolita y jugaba la lotería, el día del sorteo, usted estaba pendiente del número que fuera a caer, porque qué tal que si usted hubiera sido ganador. Así tenemos que estar nosotros, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, le damos mostramos obediencia a algo que Dios ha mandado. Por cada obediencia hay una recompensa, por cada obediencia hay una respuesta. Nosotros así tenemos que estar, expectantes de ver de qué forma se va a mover Dios, de qué forma lo va a hacer Dios. Si Dios nos lo prometió, usted estése tranquilo que Dios lo va a cumplir. No sabemos la forma, no sabemos el medio, pero Dios lo va a hacer. ¿Qué me dice amén? Yo estoy expectante, mi familia y yo estamos expectantes. En todo momento, cuando nosotros hacemos algo, estamos expectantes. Yo ya obedecí, yo ya lo hice, yo tengo que estar expectante, esperando algo de parte de Dios. Yo no sé lo que vaya a hacer Dios en estos tiempos. Hay muestra de crisis. Yo no sé lo que vaya a hacer Dios en estos tiempos, de qué forma me lo va a hacer, de qué medio lo va a hacer, pero si Dios me lo prometió, estamos conscientes y estamos en la seguridad de que Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta, y todo lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. Dice la palabra que ningún vaso de agua quedará sin recompensa. ¿Qué me dice amén? ¿Qué me dice amén? Eso lo tenemos que creer en todo momento. Y el día de hoy, mi mujer puso una adoración preciosa. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27.
vamos a seguir enseñando. Mateo capítulo 27, ya lo tienen ahí. Mateo 27, déjame buscarlo. Mateo 27, versículo 27, versículo del 57 al 61. Mateo 27, del 57 al 61. Y yo lo voy a empezar a leer. Ya lo tienen ahí. Y síganme con la lectura, por favor. Usted tiene que tener su Biblia para confirmar que todo lo que yo le estoy diciendo es real. O sea, hay una base. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó a que se le diera el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y estaba allí María Magdalena y la otra María sentada delante del sepulcro. Habían 3 personas ahí en el momento que fue sepultado Jesús. Acabamos de leer la semana pasada, el jueves, que Jesús murió crucificado. Que Jesús murió crucificado, lo acabamos de leer. Que Jesús murió crucificado. Y estamos leyendo ahorita que en la noche José de Arimatea, José, un empresario, un hombre rico, un hombre pudiente, fue compuesto proveniente de Arimatea, fue con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y dice ahí que lo sepultó en la noche. Lo sepultó en la noche y le puso y rodó una piedra, y esa piedra fue la puerta de la entrada de la tumba. Acuérdense perfectamente bien que antiguamente en las cavernas se enterraba, en ese tiempo en las cavernas se enterraba, se sepultaba a las personas, a los familiares, a las personas. Y María Magdalena y la otra María, dice ahí que también estaban ahí. La María Magdalena, la que le había sacado 7 demonios, y la otra María, me imagino que era la mamá de Jesús, también estaba ahí. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 28, en el versículo 1. Mateo 28, 1, dice: y pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día, al amanecer del primer día de la semana, vino María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y el día de hoy quiero enseñar algo muy importante. Esa enseñanza es tan importante para nosotros y nosotros la tenemos que conocer bien, porque nosotros la tenemos que enseñar bien. Cuando la gente nos pregunte acerca de lo que creemos, acerca de dónde está depositada nuestra fe, por qué creemos, nosotros lo tenemos que enseñar bien. Nosotros tenemos que aprender bien y lo tenemos que enseñar bien para que ellos vean, o para que la gente que nos pregunte sepa cuál es el fundamento de nuestra creencia. Nuestra fe. Para que sepa cuál es el fundamento de nuestra fe, en quién esperamos, por qué creemos en eso, por qué creemos en eso, por qué lo adoramos, por qué lo exaltamos, en dónde tenemos depositada nuestra fe, en dónde, de quién esperamos algo, y de ahí viene la palabra esperanza, de esperar. En quién tenemos puestas nuestras esperanzas. Y debido a la importancia de esta enseñanza, porque esta enseñanza es el fundamento, debe ser el fundamento de nosotros, en quién depositamos nuestra fe, en quién tenemos depositada nuestra esperanza. Entonces nosotros tenemos que estar muy atentos. Oigan bien lo que les voy a decir.
tenemos que estar, yo sé que estamos a casa, que hay relajo, que está el perro allá, ahorita nosotros encerramos a nuestra perrita en el cuarto, pero nosotros tenemos que estar muy atentos a esta enseñanza porque hay mucha gente que ha tomado a Jesús como Dios, pero ha tomado a Jesús como Dios solamente por cultura o solamente por una herencia familiar. Y sí creemos en Jesús, y sí creemos en Jesús, y sí creemos en Jesús, pero realmente desconocemos y no estamos totalmente convencidos de por qué Jesús debe ser nuestro Dios, nuestro Señor. Y cuando hablamos de nuestro Dios y nuestro Señor, hablamos de que Él es nuestro dueño, de que Él es nuestro amo, en pocas palabras. Que Él es nuestro dueño y nuestro amo. ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros con precio de sangre. Lo acabamos de estar escuchando. Y entonces hay muchísima gente que sí, que toma a Jesús, pero también toma otras creencias debido a que desconoce realmente cuál es el fundamento por el cual nosotros estamos agarrados totalmente a Jesús, creemos solamente en Jesús y ha venido muchísimas confusiones a nuestras vidas. Ha venido muchísimas confusiones a nuestras vidas debido a que ignoramos esta parte, ignoramos esto que hoy voy a enseñar. Por ejemplo, hay mucha gente hay mucha gente que ha puesto su mirada en el hombre y ha puesto al hombre, a un ser que no tiene nada que ver con divinidad, a un ser que no tiene nada que ver con ser un ser divino, y ha puesto su mirada en él y lo está adorando y lo está exaltando, y ese hombre simplemente fue usado por Dios aquí en la tierra. El hecho de que haya gente, que haya personas que han sido usadas por Dios aquí en la tierra para hacer algo, para ejecutar los planes de Dios, no quiere decir que sea un ser divino y que lo tengamos nosotros que adorar. Y no me quiero meter mucho en eso, te puedo nomás meter un ejemplo de eso y te puedo hablar de Moisés. Moisés fue un hombre usado por Dios. Moisés fue un hombre usado por Dios para muchas cosas, para sacar al pueblo de Israel, para cuidar al pueblo de Israel, y hizo milagros, hizo prodigios, y lo podemos ver en el libro de los Éxodos, en el libro del Éxodo, pero eso no quiere decir que Moisés sea un ser divino, sea un Dios. ¿Sí me estoy explicando lo que te quiero decir el día de hoy? Y a diferencia de Jesús, Jesús estuvo aquí como hombre. Dice las Escrituras que se despojó de Dios, se despojó de todo lo que se despojó de toda la divinidad y vivió en esta tierra como un hombre. Pero eso no quiere decir que no era un ser divino. Jesús era un ser divino, era un Dios puesto aquí en la tierra. Imagínate un hombre, un ser divino en esta tierra, y tener que soportar y todo lo que le hicieron y pudiendo hacer muchas cosas, y más él no la hizo porque así tenía que ser. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando Dios quiere hacer algo aquí en la tierra, puede usar a personas, te puede usar a ti, te puede usar a mí, te puede usar a cualquiera, pero eso no quiere decir que nosotros lo vamos a tener como un Dios. Mas sin embargo Jesús fue un ser divino, y el día de hoy, en la enseñanza del día de hoy, te lo voy a demostrar. Es la base de nuestro fundamento, es de ahí donde nosotros nos agarramos y nosotros decimos por qué creemos en Él, por qué tenemos toda nuestra fe depositada en Él, por causa de esta enseñanza, y es nada más que la resurrección de Jesús. Y tenemos que tener bien en claro que para hablar de la resurrección de Jesús, tenemos que partir del hecho histórico de su muerte, tenemos que, para hablar de la resurrección de Jesús, tenemos que partir del hecho histórico de que Jesús murió, de que Jesús existió, de que Jesús murió, y por lo tanto, si Jesús existió y Jesús murió, entonces por nosotros podemos hablar de la resurrección. Y algo que quiero decirte el día de hoy,
algo que quiero enseñarte el día de hoy, es que te quede bien claro que no es lo mismo venir a la resurrección a ser resucitado. Es que usted le puede decir, bueno, pues es que yo conozco a alguien que en la clínica, lo resucitaron. Sí, efectivamente, pero hay muchísima diferencia entre ser resucitado y venir a la resurrección. ¿Qué diferencia hay? Nosotros conocemos a mucha gente que han resucitado. De repente llegan a los hospitales muertos, clínicamente muertos, y automáticamente le ponen esos toques. Yo lo he visto en películas, nunca lo he visto personalmente, pero sí lo he visto en películas y sí médicamente sí se usa, médicamente se hace, clínicamente se hace. Le ponen los toques ahí y vuelven a traer a la gente a vida. Pero el que esa persona haya resucitado no tiene nada que ver con que haya venido a la resurrección como vino Jesús. Esa persona que fue resucitado clínicamente se va a morir con el tiempo. Va a llegar un tiempo y se va a volver a morir y ya hasta ahí va a llegar. Por eso los panteones cada día están más llenos. Porque posiblemente haya muchísima gente que haya resucitado de la forma que lo hayan hecho resucitar. Pero esas personas no vinieron a la resurrección y van a volver a venir. Van a volver a morir, perdón. Entonces, cuando hablamos nosotros de la resurrección de Jesús, tenemos que partir de un hecho histórico. Tenemos que comprobar de que Jesús murió y murió. Diga conmigo, Jesús murió, vivió, Jesús vivió, murió y resucitó. Jesús murió y tenemos que estar conscientes, y todo el mundo sabemos, que Jesús murió por orden de Poncio Pilato. Y eso es un hecho establecido, es un asunto establecido en la historia. Es un asunto establecido en la historia. Y cuando hablo de que es un asunto establecido en la historia, hablo de que históricamente se puede comprobar, no solamente en los 4 evangelios canónicos, podemos comprobar de que Jesús vivió, murió, y también podemos comprobarlo históricamente. Hay hechos, hay escritos históricos. Aparte de los 4 evangelios canónicos que nosotros nosotros conocemos, que son Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, también hay hechos históricos que nos hablan y nos dicen y nos dan la evidencia histórica, y hay testigos para poder escribir esos hechos, esos escritos históricos. Tuvieron que haber testigos para poder confirmar de que Jesús, para poder afirmar históricamente de que Jesús vivió y murió. Y fundamentados entonces en eso, de que Jesús vivió y murió, podemos hablar de la muerte de Jesús y podemos hablar de la resurrección de Jesús, porque podemos comprobar que sí murió, y podemos decir que la muerte de Jesús es un hecho imputable. Y la palabra imputable quiere decir que no se puede discutir. Es un hecho imputable y ninguna persona con el mínimo conocimiento histórico o académico puede decir que Jesús no existió. No puede decir que Jesús existió. Ninguna persona con el mínimo conocimiento académico, histórico, no puede decir que Jesús no existió. O sea, que cuando una persona académicamente, o sea, que tiene conocimiento académico e histórico, niega la existencia de Jesús y niega la muerte de Jesús, automáticamente entra en un punto de ignorancia y sería algo vergonzoso para él, porque históricamente está comprobado, aparte de los 4 evangelios canónicos, y es algo que no se puede discutir. Hay fuentes que confirman que no solamente los 4 evangelios canónicos, los 4 evangelios canónicos hablan de que Jesús vivió y murió. Y hay 3 evidencias que yo les puedo dar. Hay 3 evidencias que yo les puedo dar, aparte de los 4 evangelios canónicos, de que Jesús existió y murió. Yo quiero que anote ahí, por favor. Miren nada más.
El número uno, la primera evidencia que yo te puedo dar es de Fabio de Josefo. Fabio de Josefo fue un historiador judío de fines del primer siglo. Fines del primer siglo estaba Fabio Josefo, y él reporta en sus escritos que Pilatos ordenó que Jesús fuera crucificado. Fabio Josefo reporta en sus escritos, un historiador de fines del primer siglo, reporta en sus escritos de que Poncio Pilato ordenó que Jesús fuese crucificado. Ahí hay una confirmación histórica de que Jesús vivió y por lo tanto fue mandado a matar por Poncio Pilato, fue mandado a ser crucificado por Poncio Pilato. Esa es la primera evidencia histórica que te puedo dar. La segunda evidencia histórica que te puedo dar es de que hubo alguien que se llamó Tácito. Tácito fue un historiador romano. Tácito fue un historiador romano y él escribió en sus anales, miren, y él escribió en sus anales que Jesús recibió la pena capital de muerte en el reinado de Tiberio. El historiador Tácito, un historiador romano, confirma y escribe en sus escritos, y pone en sus escritos, en sus anales. ¿Qué quiere decir anales? Yo estuve buscando ayer qué quiere decir anales, y anales quiere decir que lo lleva, sus escritos son relacionados por medio de tiempos, que lo lleva, que sus escritos están perfectamente bien hechos y van relacionados por tiempos. Entonces él, Tácito, historiador romano, confirma en sus escritos que Jesús fue crucificado, que Jesús efectivamente existió y murió y fue crucificado. Y la otra evidencia que puedo marcarte yo en la historia, parte de los 4 evangelios canónicos, es la de Mara Bar Serapión. Mara Bar Serapión en sus escritos dice que Jesús fue ejecutado. Mara Bar Serapión en sus escritos dice que Jesús fue ejecutado. Apúntelo ahí, investíguelo ahí. Usted puede investigar todo ahorita en Google para que usted vea que yo no le estoy mintiendo. Usted métese a investigar si realmente yo no te estoy engañando. Y que estas 3 evidencias que yo te estoy dando son historia. No tienen nada que ver con los evangelios canónicos que todo el mundo conoce, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Entonces, históricamente es un hecho indisputable, es un hecho que no se puede discutir, es un hecho que no se puede discutir, es un hecho indisputable de que Jesús fue ejecutado. Jesús fue ejecutado por soldados romanos, Jesús fue ejecutado por mandato de Poncio Pilato. Es un hecho indisputable que Jesús fue ejecutado por mandato de Poncio Pilato por soldados romanos en tierra hebrea. Es un hecho indisputable que Jesús fue mandado a sacrificar, fue mandado a matar por Poncio Pilato, fue ejecutado por soldados romanos en tierra hebrea. Es un hecho, y a partir de eso, y hablando de eso, y desde ese punto nosotros podemos partir y podemos hablar de la resurrección. Si ya históricamente podemos decir que Jesús murió, podemos hablar de la resurrección. ¿Y por qué podemos estar seguros de que Jesús murió? Alguien me puede decir, pero ¿por qué podemos estar seguros? Alguien que sea incrédulo, que no crea en nada, no crea ni en él mismo. Me puede decir, pero ¿qué pudo haber pasado? Que Jesús no estaba muerto, que Jesús efectivamente lo ordenó a matar. Poncio Pilato lo mandó a crucificar y fue crucificado. Lo bajaron a la cruz y en esos tiempos no se enterraba y lo metieron ahí a una cueva y Jesús no estaba muerto cuando lo metieron ahí en la cueva. Déjame decirte, y te voy a confirmar algo, de que todo aquello que conocen la historia saben perfectamente bien que los soldados romanos eran expertos en matar.
Los soldados romanos eran expertos en torturar. Y los soldados romanos, ¿y qué te quiero decir con esto? Que los soldados romanos sabían matar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la muerte de Jesús, nadie me puede decir que Jesús estaba vivo cuando lo enterraron ahí en la caverna. Estoy hablando de todo esto porque pueden existir muchísimas personas que no ven, que sean incrédulos, que no crean en Jesús, que no crean que Jesús resucitó y poniendo la base de que Jesús no estaba muerto. De que Jesús no estaba muerto. Nosotros tenemos que entender que Jesús lo mataron los soldados romanos. Que los soldados romanos sabían matar, sabían torturar. Imagínense todo lo que pasó Jesús, toda la tortura que pasó Jesús. ¿Alguien vio la película de la Pasión de Cristo? ¿Alguien vio la película de la Pasión de Cristo? Dice, yo he escuchado, he estado con hombres de Dios y dicen que lo que pasó Jesucristo, lo que podemos ver nosotros en la película de la Pasión de Cristo, no es nada comparado con lo que Jesús vivió, con lo que Jesús sufrió, con lo que Jesús pasó. A pesar de que vemos cosas feas ahí, a pesar de que vemos cosas horribles ahí que Jesús le hicieron, dice que no es nada comparado con lo que Jesús pasó en ese tiempo, con lo que Jesús vivió antes de ser crucificado. Tanto así que en la propia película lo vemos diciendo, oye, ya se pasaron si yo no les mandé a hacer tanto. Y lo más, para mí lo más triste de todo, lo que más me toca de todo, yo soy una persona que la verdad que yo soy muy llorona, soy muy sentimental. Lo que más me toca de todo es que dice el libro de Isaías, dice ahí que Jesús ni siquiera abrió su boca. Que a pesar de que Jesús, todo lo que estaba sufriendo, todo lo que estaba pasando, Jesús nunca se quejó. Dice que nunca abrió la boca para quejarse. Dice que nunca abrió la boca para nada. Porque Jesús sabía que era necesario todo lo que estaba pasando para poder terminar la obra en la cruz. Para poder terminar el propósito por el cual Dios lo había mandado aquí en esta tierra. Lo había mandado a esta tierra. Y el día de hoy nosotros estamos celebrando la resurrección. Pero yo quiero enseñarte algo ahí. Entonces podemos negar. Nosotros no podemos negar la existencia de Jesús. Nosotros no podemos negar la existencia de Jesús. Nosotros no podemos negar que Jesús murió, porque eso nos colocaría a nosotros y académicamente, históricamente, a alguien lo colocaría en ignorancia, lo colocaría en una equivocación. Jesús históricamente vivió, murió y fue resucitado. La comunidad erudita, la comunidad erudita puede confirmar por hechos históricos de que realmente Jesús, de que sí fue ejecutado Jesús, de que Jesús realmente sí existió. Nadie respetado, y puedo confirmar esto porque tiene que quedar bien claro, nadie respetado académicamente correría el riesgo de negar que Jesús vivió y murió. Históricamente está plasmado, en los 4 evangelios también está plasmado, y es un hecho imputable que no se puede negar. Y le estaba yo hablando y diciendo a ustedes, para todas aquellas personas que no alcanzaron, que si vamos a hablar de resurrección de Jesús, lo estamos haciendo de la evidencia de los 4 evangelios y los 4 hechos históricos. Solo que cuando hablamos de Jesús, ya enseñaba yo al principio, cuando hablamos de Jesús, de su resurrección,
no tiene nada que ver con, con el resucitar, como mucha gente ha sido resucitada clínicamente, porque las personas que resucitan clínicamente vuelven a morir. Cuando Jesús vino a la resurrección, vino con un cuerpo glorificado y vino con el don de ser inmortal como Dios Padre. Dios Padre, la naturaleza de Dios Padre, nos habla la palabra y nos dice que Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de mañana. Y eso quiere decir que es un ser eterno, que no, para Él no, es un ser inmortal. Y cuando Jesús resucita, cuando Jesús viene a la resurrección, eso lo hace ser un ser inmortal. Vuelve a tomar su naturaleza de Dios, vuelve a tomar la naturaleza de Dios, de ser un Dios, de ser alguien inmortal. Entonces, ya quedó bien claro de que Jesús murió, de que Jesús vivió y que murió. Ya quedó bien claro de que la resurrección de Jesús no tiene nada que ver con la resucitación de mucha gente que ha estado, que lo ha vivido en estos tiempos. Y nosotros tenemos que entender que cuando vino la resurrección, cuando hablamos de resurrección, la gente no lo cree, porque para que suceda eso, tuvo que haber existido un milagro, tuvo que haber sucedido un milagro. Cuando existe un milagro, se rompen todas las leyes naturales que nosotros conocemos. Hay mucha gente que no cree en los milagros, porque los milagros rompen con todas las leyes naturales. Los milagros rompen con todas las leyes de la física, de la química y todas las leyes naturales que nosotros conocemos, y la mente automáticamente, alguien que ha estudiado, alguien que sabe perfectamente, que conoce las leyes naturales, no concibe un milagro en su ser, no concibe un milagro en su vida. Los milagros solamente pues lo podemos vivir y los podemos aceptar y los podemos creer los hombres y las mujeres de fe. Si tú eres un hombre y una mujer de fe, no entiendes no entiendes lo que es un milagro, porque el milagro rompe con las leyes naturales. Todas las leyes naturales que puedan existir, cuando viene el milagro, automáticamente las rompe. Si hay algo por el cual nosotros estamos siguiendo a Jesús, nosotros creemos en Jesús, es porque nosotros somos testigos. Mi familia y yo somos testigos de muchísimas cosas que hemos visto. La palabra nos ha enseñado a nosotros que Dios hizo sanidades y que Dios hizo milagros. ¿Qué diferencia hay de una sanidad a un milagro? Recuerden la escritura cuando nos habla y nos dice que Jesús, que nos vinieron 10 leprosos clamándole de lejos diciendo, sánanos, sánanos. Y Jesús los sanó, y dice ahí la Biblia que en el camino fueron sanados. Ahí nos enseña que la sanidad es progresiva. No, yo puedo orar ahorita por ustedes por sanidad y Dios los puede sanar, pero no quiere decir que en el momento va a sanar. Puede ser que sane en el momento, o puede ser también que durante el transcurso del día Dios los sane, porque las sanidades son progresivas, así como el ejemplo que nos da la Biblia con los leprosos que en el camino fueron sanados. Pero el milagro viene rompiendo, irrumpe con todas las leyes naturales. El milagro irrumpe con todas las leyes naturales y automáticamente es algo que no se puede creer, es algo que se puede llegar a dudar. Digo, ¿cómo va a ser posible? La pastora Leticia, en una ocasión, nosotros vimos un testimonio donde ella oró por alguien que murió ahogada en una alberca. Es un milagro. Nosotros hemos visto gente que sane, así de la vista, gente que sane de la vista, gente que camine. Hemos visto gente que Dios ha hecho milagros en su vida, comprobados médicamente. No crean, en una vez pusieron una cámara, estábamos en un congreso, pues empezaron a orar por el crecimiento de una pierna de un niño, y pusieron la cámara y clarito se vio cuando el pie fue creciendo, iba creciendo, tomaron las medidas de los pies, le pusieron las radiografías, ahí había todo el equipo para demostrar que realmente era cierto la sanidad o el milagro que se estaba viendo, y se demostró que hubo un milagro ahí.
Dios obró en mi vida con un milagro. Yo en una ocasión tenía un amigo, José Antonio del Río. Yo me negaba a servirle a Dios. Yo me negaba a servirle a Dios. Cuando yo regresé de drogas, y te lo estoy diciendo porque yo lo viví, cuando yo regresé de drogas, yo me negaba. El apóstol nos mandó a abrir, a enseñar la palabra en las casas de paz, y yo me negaba a eso. No quería eso. Yo decía, ¿cómo va a ser posible? Yo estando en drogas, esto y el otro, saliendo de drogas, yo no quería servirle a Dios, y empecé a buscar trabajo, porque yo todo el tiempo he trabajado, mi mujer y yo todo el tiempo hemos trabajado, y estaba yo impermeabilizando la oficina de mi amigo José Antonio del Río, y arriba, por causa del encharcamiento, se formaba una lama, el verdín verde ese que todos conocemos por causa de que se encharca el agua. Y si todo el mundo conoce la parte de Modatelas hacia la iglesia, en ese lugar donde está Modatelas, en ese lugar, tú te podías parar el techo y agarrarte de los cables de alta tensión. Si te lo querías agarrar, los agarraba, de donde se toma el transformador. Bueno, pues yo te iba a impermeabilizar, empecé a limpiar, me resbalo y me voy hacia el frente para caer hacia la calle, y en desesperación me agarro de la alta tensión, y en ese momento me quedo así pegado a la alta tensión. Lo único que me acuerdo, y se lo puedo decir porque nunca perdí el conocimiento, lo que me acuerdo es que yo le pedí a Dios, no me quiero morir. En mi mente digo, no me quiero morir, ayúdame, Señor. Y vi clarito cómo este brazo se me hizo como una U, y ¡pasa! Y una explosión me aventó hacia atrás, y ya me puse el brazo así, y el brazo se fue enderezando poco a poco. ¿Qué te quiero decir? Luego lo platiqué yo con alguien de comisión, y le dije, oye, ¿qué pasaría con una persona si se agarrara de allá arriba de la alta tensión? Y me dijo él, se moriría. Le digo, yo me quedé electrocutado ahí, yo quedé prendido ahí, no lo creo, te hubieras muerto. ¿Qué sucedió ahí? Un milagro, sucedió un milagro en mi vida. Entonces, los milagros rompen con las leyes naturales. La resurrección fue un milagro, por eso rompe con la física, rompe con los conocimientos de la física, rompe con todos los conocimientos que nosotros conocemos, de cómo va a ser posible que alguien resucite así de la noche a la mañana sin ponerle nada, así, y eso no cabe en nuestra mente, no cabe en la mente, de muchos. No cabe en la mente de muchos, no cabe en la gente que no tiene fe, y nosotros tenemos que entender que los milagros solamente los creen los hombres y las mujeres de fe. Si usted es una mujer o es un hombre de fe en estos tiempos, espere un milagro por causa de celebrar fiesta de Pascua. Espere un milagro. Esté en expectativa de un milagro. Que Dios se va a mover. Dios se va a mover. Y entonces esa es la base. Esa es la base de nosotros los cristianos. Esa es la base de nosotros los cristianos. Esa es la base de todos aquellos que creemos en Cristo. Ese es el por qué nosotros creemos en Cristo. Que porque Jesús está vivo. Porque Jesús está vivo. Porque Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día. A la tercera noche, Jesús se levantó de entre los muertos, resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos un Dios que nos oye, tenemos un Dios que nos escucha, tenemos un Dios que en todo momento podemos estar con Él. Esa es la diferencia del cristianismo. Esa es la diferencia del cristianismo comparado con otras religiones. Esa es la diferencia del cristianismo comparado con otras religiones. Nuestro padre espiritual, el apóstol José Luis López Priego, ha ido 2, 3, 4, 5, 6, 7, varias veces ha ido a Israel. Y él dice que por causa de que ha ido con gente diferente, ha tomado 2 o 3 veces el tour para ir a conocer la tumba, para ir a conocer la tumba donde estaba enterrado Jesucristo. Pues él nos ha platicado que las veces que ha ido a tomar ese tour, que le ha tocado ese tour, lo han llevado a tumbas diferentes, a lugares diferentes, por causa de que Jesús resucitó. No se sabe realmente dónde está enterrado. Es la diferencia de Buda, es la diferencia de Mahoma, con todo respeto se lo digo. Esa es la diferencia de Buda, es la diferencia de Mahoma,
que Mahoma murió, que Mahoma murió, que Mahoma murió, que Mahoma murió y ahí quedó enterrado, que Buda murió y ahí quedó enterrado, se lo comieron, se pudrió en pocas palabras y ahí está enterrado. Esa es la diferencia, que nosotros tenemos un Dios vivo, un Dios que nos escucha. En Él tenemos depositada nuestra fe. En Él tenemos depositada nuestra fe. En Él tenemos depositada toda nuestra esperanza. En Él tenemos depositada toda nuestra esperanza. En Él tenemos depositada toda nuestra fe. En Él esperamos. ¿Por qué? Porque es convincente, es comprobable de que Jesús resucitó, de que Jesús vivió, de que Jesús murió y que Jesús resucitó al tercer día. Cualquiera en estos tiempos y en tiempos anteriores puede decir que se considera el Mesías. Puede decir que se considera el Mesías. Cualquiera en estos tiempos puede decir que se considera el Mesías. Tú, yo, cualquiera puede levantarse, en cualquier país puede levantarse alguien y puede decir, yo soy el Mesías. Pero para que suceda eso, se tiene que ser comprobable de que Jesús es el Mesías. Que Jesús, para que cualquiera en estos tiempos, cualquiera en esos tiempos puede decir que Él es el Mesías. Pero para que pueda afirmarse de que Él es el Mesías, tiene que comprobarse que Él es el Mesías. Se tiene que comprobar que Él es Mesías, que Él es el Mesías. Y una de las cosas que tiene que suceder para que para que la persona que diga que Él es el Mesías, sea el Mesías, es de que termine su obra en la cual fue mandado por Dios a hacer esto. La palabra Mesías quiere decir ungido. La palabra Mesías quiere decir el enviado por Dios. Entonces, hay mucha gente que puede levantar en estos tiempos y decir, yo soy el Mesías, pero para que se confirme eso, se tiene que comprobar. Por ejemplo, yo te puedo dar aquí 2 ejemplos. Rabí Akiva, en el primer cuarto del segundo siglo, consideró en la segunda revuelta judía contra. Entonces el emperador romano era Adriano en el año 132 al 135. Rabí Akiva, una de las grandes mentes brillantes de los judíos en ese tiempo, declaró, se presentó y anunció, dice, a Bar Kokhba, y señaló que él era el Mesías. ¿Y qué sucedió? Y en esos tiempos, fue muerto por los soldados romanos. Para Rabí Akiva, Bar Kokhba cumplía con todas las características de un Mesías. Pero en el momento en que Bar Kokhba fue ejecutado por los soldados romanos, automáticamente fue anulado y descartado por el propio Rabí Akiva, de que él era el Mesías. Automáticamente fue descartado. Eso sucedió en el año 132-135, en el primer cuarto del segundo siglo. ¿Qué quiero decir con eso? Que después de que vino Jesús, después de que se comprobó todo lo que Jesús hizo, después de que Jesús resucitó, hubo gente que siguió esperando el Mesías. Hubo gente que no creyó en Jesús y siguió esperando el Mesías. Y es más, yo te voy a decir algo, han habido gente que hasta 1960 han señalado el año 1960 que iba a venir el Mesías y no ha llegado. Otra de las personas de ese tiempo, en el siglo XVII, el rabino Sefarí, Shabbatai Shevi, un rabino Sefarí del siglo XVII pensó que Shabbatai Shevi era el Mesías. En el siglo XVII, un rabino Sefarí pensó que Shabbatai Shevi era el Mesías. Pero ¿qué sucedió con Shabbatai Shevi? Cuando lo apresaron los soldados turcos y para salvar su vida se convirtió al islamismo, para preservar su vida se convirtió al islamismo y luego fue ejecutado
automáticamente fue descartado como el Mesías. Fue descartado. Estoy hablando de las fechas seguidas después de la muerte de Jesús. Con Rabí Akiva y con el Rabí Sefarino, que estaban pensando que había ciertas líderes con ciertas características, ciertos líderes con ciertas características de que se supone que debería tener el Mesías. ¿Por qué? Y me puede preguntar usted por qué en ese tiempo Jesús no fue aceptado y todavía no es aceptado por los judíos, por los judíos, por algunos judíos. Hay dos tipos de judíos, los ortodoxos y los mesiánicos. Los ortodoxos son los que no creen en Jesús, que Él es el Mesías. Y los mesiánicos son los que ya creen que Jesús es el Mesías. ¿Por qué no fueron aceptados por algunos judíos que Jesús era el Mesías? Porque para ellos el Mesías tenía que tener ciertas características políticas, que ellos piensan que el Mesías tiene que venir a luchar por el pueblo de Israel y ponerse en guerra y casi ser un político. Así como Rabí Akiva, que vio a ese brother, vio al Mesías, a su candidato de él, que empezó a luchar contra los romanos. Y digo, este es porque tiene ciertas características. Ellos no esperan a un Mesías sacerdotal como marcan sus profecías, las profecías que Dios nos marca en la palabra. Ellos creen en un Mesías político. Ellos creen en un Mesías político. Ellos creen en un Mesías que va a venir a pelear por el pueblo de Israel, a sacarlo, a luchar con todos aquellos países que han estado en contra, han estado haciéndole daño al pueblo de Israel, y no esperan un Mesías sacerdotal como realmente es el que iba a venir. Dice la palabra de Dios que uno de los trabajos, uno de los propósitos por el cual iba a ser enviado el Mesías era a reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estaba hablando ahí del reino del norte. Eso es una enseñanza muy preciosa que nos enseñaron a nosotros en la iglesia, en el liderazgo, la división de los dos reinos. Cuando el rey David, te lo voy a adelantar tantito, cuando el rey David pone al rey Salomón, a su hijo el rey Salomón como rey, automáticamente el rey Salomón hace muchísimas cosas, entra en desobediencia con Dios, a pesar de que Dios le había prometido muchas cosas. Y de ahí, de su empleado Jeroboam, divide un reino, el reino del sur y el reino del norte, Jeroboam y Roboam. Se dividen los dos reinos. Le dice Dios ahí a Salomón: por causa de que yo tengo pacto con tu padre, por causa de que yo tengo tu pacto con tu padre, no te voy a destruir ni te voy a matar. Lo que sí va a suceder es que voy a dividir los dos reinos. Y uno lo agarró Jeroboam, que es el reino del norte. Se fueron 10 tribus ahí, y las otras tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, son las que se quedaron con el reino del sur. Bueno, con el tiempo, el reino del norte, por causa de desobediencias, Dios permite que fueran esclavos de Babilonia tanto tiempo. Y también el reino del sur también fue esclavo de los persas. ¿Y qué sucede? Que cuando quedan en libertad los dos, cuando queda en libertad el reino del norte, las 10 tribus no regresan a Jerusalén. Y el reino del sur es el único que regresó a Jerusalén. Desde ese momento sucedieron muchísimas cosas. Entonces, uno de los trabajos que tiene que hacer el Mesías, el ungido por Dios, es reunir a las ovejas perdidas, llevarlas a Israel y levantar el templo. Entonces, ese es el motivo por el cual nosotros creemos en Jesús. Creemos que es el único Dios. Dice ahí la palabra en 1 Timoteo, dice ahí en el capítulo 5, versículo 20, dice ahí que Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. La resurrección demuestra, todo mundo
sus discípulos, imagínense cómo se sentían sus discípulos cuando Jesús fue crucificado. Se pusieron tristes, dijeron, estábamos con la persona equivocada, lo pudieron llegar a pensar. Se sintieron derrotados. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió cuando Jesús resucitó? Ahí mostró de que Jesús era el hombre del cual ellos estaban esperando, era el Mesías, era el enviado por Dios, era el ungido por Dios, y por eso nosotros creemos en Él, por eso tenemos toda nuestra fe depositada en Él, porque es el único, oigan bien lo que les voy a decir, es el único, es el único, es el único, es el único que ha dicho, Dios me ha dado toda autoridad, toda potestad, toda autoridad, toda potestad, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Es el único. No hay nadie en la historia, no hay nadie que haya dicho eso. No hay nadie que dice, toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Jesús es el único, porque Jesús murió y venció. Jesús murió y venció, es el único que ha venido a la resurrección. Jesús como hombre lloró, pero también Jesús como un ser divino resucitó. Jesús como hombre tenía sed, pero también como ser divino, convirtió el agua en vino. Jesús como hombre tuvo hambre y también como ser divino multiplicó los panes y los peces. ¿Qué te quiero decir? Es el único que ha tenido la resurrección, es el único que ha llegado a la inmortalidad. Es el único que ha venido a la resurrección. Es el único que es inmortal. Es el que está sentado a la diestra del Padre. Es el intermediario entre Dios y los hombres. Es el único es el Dios que nos escucha. Ese es nuestro Dios. Ese es mi Señor. Ese es mi Dios. Ese es mi Padre. Ese es mi líder. Ese es mi Señor. ¿Quién me dice amén? Esa es la base del cristianismo. Esa es la base del cristianismo. Imagínense, hay hechos históricos que dicen que ellos han estado esperando al Mesías hasta el año 1960. Si esa gente ya hubiera aceptado a Jesús, ya hubiera reconocido a Jesús por todo lo que hizo, por todo lo que sucedió, como el Mesías, ¿cuánto se hubiera ahorrado? ¿Cuánto se hubiera ahorrado? Jesús murió, resucitó, y a la hora que tú te metes a su presencia, Él te escucha, tú puedes sentirlo. Y yo no te estoy hablando de ninguna religión, te estoy hablando de Jesús, el único que cambia, el único que transforma, el único que cambia es Jesús, el único que va a cambiar tu vida, que va a cambiar tu matrimonio, que va a cambiar tu familia, es Jesús. La religión no cambia. Nosotros creemos en Jesús, nosotros tenemos un estilo de vida, tenemos una relación con Dios Padre. Cuando dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 27, dice que el velo se rasgó, automáticamente la muerte de Jesús nos da acceso a la presencia del Padre, nos da acceso a tener una relación con el Padre, a tener una relación, un acceso con el Padre. Nos da a nosotros la confianza de que hay un Dios que nos escucha, que hay un Dios que lo podemos sentir, que hay un Dios que nos oye, el cual nosotros podemos poner nuestra mirada, toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza, de que todo lo que nos prometió en su palabra nos lo va a cumplir. Imagínense que yo estuviera leyendo un libro de alguien que todavía está muerto, que no me escucha. Yo quiero decirte el día de hoy que Jesús murió y Jesús venció. Y yo quiero terminar con esto. Ponle ahí tantito la música esa ahí, por favor. Y usted empieza a festejar la resurrección de Jesús. Para estas fechas, Jesús murió y Jesús resucitó. Murió por nuestros pecados, murió por nuestras enfermedades. Voy a sacarlo volando a la pantalla. Murió por nuestras enfermedades, murió por nuestros pecados. Y para estas fechas, Jesús resucitó. Nada más quiero sacar cuentas de algo. Bájale tantito, nena, por favor. Bájale tantito ahí, por favor. Todo el mundo conocemos el día de hoy, todo el mundo conocemos y hemos escuchado
que es Domingo de Resurrección. Todo el mundo conocemos y hemos escuchado y nos han enseñado que es Domingo de Resurrección. Pero yo quiero aclarar algo. Cuando vayamos a leer la Biblia, nosotros tenemos, debe 5 minutos. Cuando vayamos a leer la Biblia, nosotros la tenemos que entender que esta Biblia, efectivamente, es un libro que escribieron. Vayamos a leer la Biblia, tenemos que entender que es un libro hebreo, que es un libro judío, y que sí, efectivamente, fue traducida al griego. Todo el mundo dice, pero es que la Biblia fue escrita en griego, fue traducida al griego. Es un libro hebreo que fue traducido al griego, pero se tenía que traducir al griego porque era como el idioma oficial en aquellos tiempos, el griego. Así como hoy es el inglés, se tenía que traducir al griego para que mucha gente pudiera leerla y saberla. Iba yo a dar un testimonio que viví con el pastor Rodrigo y la pastora Leticia una vez que estábamos sacando allá sus pasaportes, los acompañé a sacar sus pasaportes, y ahí en ese día nos encontramos a un meronita. Y la pastora Leticia y el pastor Rodrigo se pusieron a platicar con el meronita. Y el meronita les dijo a ellos que él se había salido de la comunidad meronita, se había abierto, y que por causa de haberse salido de la comunidad meronita era juzgado, era criticado y había perdido todo lo que ellos tienen, apoyos y tanto de los hermanos, económico y todo lo que usted se puede imaginar. Y le dijo la pastora, bueno, ¿y por qué? Porque ellos no viven lo que nos enseña la palabra de Dios, no viven lo que nos enseña. Y que le dijo la pastora, ¿cómo está eso? Le dijo. ¿Y por qué crees que no la viven? Sencillo, dice, porque la Biblia que nosotros leemos, la Biblia que nosotros se supone que estudiamos y leemos, está escrito en alemán alto. Y nosotros no conocemos el alemán alto. Nosotros conocemos el alemán bajo. Así que ni siquiera sabemos que todo lo que nos enseñan es verdad. Que todo lo que nos enseñan es verdad, porque ni siquiera podemos nosotros tener acceso. Sí la tenemos, la llevamos, la cargamos por todos lados. Le dijo el menonita le dijo a la pastora Leticia, al pastor Rodrigo, sí la conocemos, la llevamos a todos lados, pero no la podemos leer ni sabemos realmente qué es lo que ellos me dicen. Pero cuando yo agarré y empecé a buscar la Biblia en inglés y español, me di cuenta que todo lo que dicen ellos es mentira, que no lo están viviendo, y por eso me abrí. Eso mismo hubiera pasado con nosotros si la Biblia no se hubiera traducido a otros idiomas. Nosotros no hubiéramos podido tener acceso porque no hablaríamos, si habláramos el arameo, el hebreo, el arameo, pues pudiéramos tener acceso ahí y entender y leer y conocer la Biblia. Pero si no hubiéramos tenido nosotros el conocimiento del arameo y no hubiera sido traducido al griego para tener acceso al mundo antiguo que existía en aquel tiempo, pues la gente no iba a conocer realmente la palabra. Pero eso sí, que quede bien claro que este libro es un libro escrito en arameo, es un libro judío que fue traducido al griego porque la gente tenía que conocerla, tenía que saber que realmente de lo que se hablaba era verdad. Con eso te voy a esto. Dice ahí, y usted me va a ayudar ahí con esto. Agarre una pluma, por favor, agarre un papel, agarre una pluma y saque sus cuentas. A nosotros se nos enseñó y se nos habló que el domingo es domingo de resurrección. Así, además se le conoce, tú a cualquier persona, porque hoy es domingo de resurrección, así como el domingo de Ramos. Domingo de resurrección, jueves de crucifixión. Pero miren, yo quiero que vayamos aquí y saquemos un poquito de las cuentas. Vamos al libro de Mateo, capítulo 28. Y dice aquí, pasado el día de reposo. Número 1, 28:1. Dice ahí, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena,
vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ok. Y dice ahí, y no quiero perder mucho el tiempo en esto, porque con las cuentas vamos a tardar un poquito, usted lo puede leer ahí. Dice ahí que ya no encontraron a Jesús, que Jesús ya no estaba en la tumba, o sea, pasando el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo? Nosotros tenemos que entender, y yo estuve enseñando, que para los judíos, y en aquel tiempo, el día iniciaba, como dice el capítulo 1 y el versículo 1, el capítulo 1, versículo 5 del libro de Génesis. Dice así, pero bien claro, pero estoy hablando con fundamentos. Dice el capítulo 1, versículo 5, dice así: y fue la tarde y la mañana un día. De ahí se basan los judíos que el día empieza en la tarde. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde empieza el día. ¿Ok? Entonces, ¿qué día empezó el primer día de la semana? El sábado. Sábado a las 6 de la tarde. ¿Ok? El primer día de la semana empieza el sábado a las 6 de la tarde. El primer día de la semana, muy de la mañana, ¿cuál sería? El domingo en la mañana. Porque dice ahí que en la tarde y el día cuentan como un día. Entonces está hablando ahí que el muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, muy de mañana, el domingo, todavía considerado como el primer día de la semana, porque el primer día de la semana acaba el domingo a las 6 de la tarde. Para nosotros eso puede ser confuso, porque el día para nosotros es de amanecer a amanecer, y para ellos es de atardecer a atardecer. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Yo quiero irnos ahí, porque hay una palabra ahí en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40. Apúntenlo ahí, Mateo 12, capítulo 40. Mateo, capítulo 12, versículo 40. Dice ahí que Jesús tenía que pasar 3 días y 3 noches, así como Jonás lo pasó en la barriga de la ballena. Entonces, Jesús tenía que pasar 3 días y 3 noches. ¿Estamos de acuerdo? Para poder resucitar. Tenía que pasar 3 días y 3 noches para poder resucitar. Y dice ahí que en la mañana del primer día, muy de mañana, el primer día de la semana, el domingo en la mañana, llegó María Magdalena y ya no encontró a Jesús. No quiere decir que Jesús nació ese día matemáticamente. Si nosotros resucitó ese día, el domingo en la mañana. Matemáticamente no nos da, a mí no me da la cuenta. Vea usted, dice ahí, que Jesús tenía que estar 3 días y 3 noches. ¿Ok? Miren lo que dice. Si nosotros nos vamos al domingo en la mañana, y nos vamos al sábado a las 6 de la tarde, ahí nos dice que el sábado a las 6 de la tarde terminó el día de reposo. ¿Ok? Dice ahí en el libro de Génesis, del libro de Mateo, capítulo 27, dice que Jesús fue crucificado, dice ahí que cerca de la hora novena, entre las 3 y las 6 de la tarde, Jesús murió. Cerca de la hora novena Jesús clamó y entregó su espíritu. En el capítulo 27, versículo 46 en adelante, nos habla y nos dice que Jesús entregó su espíritu. Pero también nos dice ahí que ese mismo día en la noche, José de Arimatea, y te lo leí en un principio, José de Arimatea se presentó ante Pilato para pedir el cuerpo y lo sepultó. Y dice ahí que en la noche, José de Arimatea lo sepultó. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús durmió desde el día que fue muerto. Esa misma noche Jesús murió. Si nosotros sacamos la cuenta y nos vamos al jueves, Jesús duerme en la noche. Jesús duerme en la noche, el 14 del primer día del año, el mes de Abib, el mes de Nisan.
Jesús duerme, no, el día 15, perdón. 14. El 14, perdón, el 14. El 14 del primer día de Abib, Jesús duerme una noche. Ahí pasa la primera noche en la tumba. El viernes, en la mañana, hasta las 6 de la tarde, pasa el primer día. El viernes, en la noche del viernes, para amanecer domingo, ¿sí? Pasa, para amanecer sábado, perdón. Vamos a sacar la cuenta bien, estoy confundido. El jueves, para amanecer viernes, pasa la primera noche. El viernes en el día hasta las 6 de la tarde, pasa el primer día. El viernes en la noche, para amanecer sábado, pasa la segunda noche. Y el sábado, para amanecer domingo, pasa la tercera noche. Y para que se cumpla el tercer día, tendría que haber resucitado a las 6 de la tarde, después de las 6 de la tarde. Si Jesús murió el jueves, para cumplir los 3 días y las 3 noches, tuvo que haber resucitado hasta el domingo a las 6 de la tarde. Dice aquí en el libro de Mateo, el capítulo 27, el capítulo 28, dice aquí que el domingo, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron a la tumba y no lo encontraron. ¿Qué quiere decir? Que si Jesús hubiera nacido, se hubiera resucitado, se hubiera completado los 3 días y las 3 noches, si Jesús hubiera resucitado el domingo antes de la mañana, no hubiera completado los 3 días y las 3 noches. O sea, matemáticamente no lo hubiera completado. ¿Sí me estoy explicando lo que te quiero decir? Ahora, si nosotros sacamos y nos vamos a la cuenta de que Jesús murió, que en ese tiempo Jesús murió un miércoles en la tarde y fue enterrado un miércoles en la noche. Si Jesús fue enterrado, como dice aquí, el miércoles en la noche, que lo enterró José de Arimatea el miércoles en la noche, para amanecer el miércoles en la noche, para amanecer el jueves ya llevaba una noche. El jueves ha completado un día hasta las 6 de la tarde. El jueves, para amanecer el viernes, llevaba la segunda noche. El viernes llevaba 2 días. El viernes, para amanecer sábado, ya llevaba 3 noches. Y el sábado, hasta cerrar hasta las 6 de la tarde, ya llevaba el tercer día. Entonces Jesús, matemáticamente, por lo que nos dice Mateo capítulo 12, versículo 40, que Jesús iba a estar enterrado bajo tumba 3 días y 3 noches, Jesús tuvo que haber muerto un miércoles en la tarde. El 14 tuvo que haber caído un miércoles en la tarde. Así como ahora, así como exactamente este año. Tiene razón la pastora. El 14 del mes de Abib y fue la muerte de Jesús. Y Jesús tuvo que haber muerto un miércoles en la tarde, y en la noche del miércoles fue enterrado por José de Arimatea. Entonces, si el 14 del miércoles fue enterrado por José de Arimatea, los 3 días y los 3 noches se cumplen el sábado a las 6 de la tarde. ¿Por qué a las 6 de la tarde? ¿Por qué? Porque acuérdense perfectamente bien de que el día para ellos empezaba a las 6 de la tarde. ¿Qué te quiero decir? Que Jesús nació después de las 6 de la tarde del sábado. Resucitó después de las 6 de la tarde del sábado. Jesús resucitó después de las 6 de la tarde del sábado. Y durante toda la noche, pues a lo mejor Jesús estuvo orando, estuvo haciendo cosas ahí, porque dice ahí que el día 28, el capítulo 28, versículo 1, dice que muy de temprano, a la mañana, para medio de la semana, fueron a verlo y ya no estaba. Matemáticamente, si Jesús hubiera resucitado el domingo en la mañana, matemáticamente, si Jesús hubiera resucitado el domingo en la mañana, pues no nos da, le hubiera faltado un día. Saque sus cuentas ahí, por favor. Saque sus cuentas. Con esto
Tenemos una base por la cual nosotros debemos creer en Cristo, debemos saber creer en el Mesías, por cual de que Él existió, murió y resucitó y se hizo mortal y está sentado a la diestra del Padre. Es el único que se ha levantado y ha dicho: toda autoridad se me ha dada en la tierra y en los cielos y en la tierra. Es el único, no existe otro. Tenemos un Dios vivo que nos escucha, tenemos un Dios vivo que podemos esperar de Él, un Dios vivo que nos puede cumplir todo lo que dicen sus escrituras. Yo quiero hablar y quiero decirle algo a todos aquellos que nos escuchen el día de hoy. Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias y por todo aquello. Yo quiero orar el día de hoy por toda persona que esté enferma. Toda persona que esté enferma el día de hoy y que crea que por causa de que la muerte de Jesús, Jesús venció toda enfermedad, venció toda la muerte, Jesús murió por nuestras enfermedades y que pueda ser sano. ¿Por qué no se para y se pone sobre sus pies? Deme la oportunidad de orar por usted. Dios lo va a sanar. Dios lo va a sanar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo pongo en tus manos, Señor, a tu pueblo. Yo pongo a tus manos a la iglesia. Yo pongo en tus manos a toda persona que esté enferma. Toda persona que esté enferma, Señor, yo en esta mañana yo vengo declarando y decretando y haciendo memoria de que el sacrificio, la obra de cruz, la obra en la cruz de Jesús, que Jesús murió por nuestras enfermedades, por nuestra dolencia en la cruz del Calvario. Yo declaro y decreto que toda persona es sana en estos momentos. Es sana en estos momentos. En el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro y decreto, Señor, que por causa de que todo el mundo, Señor, lo que estamos escuchando y conectados aquí, en este tiempo, en esta hora, tenemos la fe puesta en Dios. Activamos nuestra fe en estos momentos hacia Jesús, hacia la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Declaro y decreto que todos activan su fe, y por caso de activar su fe en todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, son sanos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro y decreto, Señor, que toda enfermedad en los órganos se sana, problemas en los riñones, problemas en el hígado, problemas de tumores, problemas de artritis, problemas de diabetes, problemas de los nervios. Yo declaro y decreto que son sanos ahora por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Señor. Yo declaro que por la fe que tienen mis hermanos ahora en Jesús, que ellos depositan su fe, ellos ponen su mirada en Jesús, por causa de que Jesús murió y resucitó y venció la muerte y murió por nuestras enfermedades. Yo declaro que son sanos ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda persona que necesite un riñón, que necesite un hígado nuevo, un corazón nuevo, yo declaro y decreto que en estos momentos es cambiado por un corazón nuevo, es cambiado por hígado nuevo, es cambiado por riñones nuevos. Son restaurados esos riñones, son restaurados esos corazones en el nombre poderoso de Jesús. Yo le hablo y le hablo a todo espíritu de infertilidad, a esos vientres que no pueden concebir. Yo le hablo a todo espíritu de infertilidad que está en esos vientres, los suelta ahora esos vientres, los sacamos de su vida, de esos vientres, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos esos vientres fértiles. Declaramos esos vientres fértiles que Dios pone su mano, deposita y restaura todo su vientre en el nombre poderoso de Jesús, que tiene una restauración total y absoluta sobre esos vientres. Declaro que toda persona ponga sus manos ahí y empieza a declararse sana ahí en esos vientres, empieza a declarar esos vientres sanos, Usted declara y créalo, por causa de celebrar fiesta,
Por causa de la obra de cruz de Jesús en la cruz del Calvario, yo declaro vientres sanos, vientres fértiles. El poder de Dios, la mano de Dios, el poder de Dios se manifiesta en la vida de cada uno de mis hermanos que están sanos. Los declaro sanos ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Enviamos toda la enfermedad a lo profundo del mar. Declaramos que todo plan del enemigo que tenga su vida no tiene ni parte ni suerte en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Lo declaro sano. En el nombre poderoso de Jesús. Toda miseria, toda pobreza, toda ruina, toda escasez, todo aquello que esté parando los trabajos, todo aquello que esté parando los pagos, todo aquello que esté parando los contratos, todo aquello que esté parando los proyectos, se quita ahora de la vida de mis hermanos. Toda piedra de tropiezo, toda montaña que se esté poniendo ahí en medio, la quitamos, la desarraigamos de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús yo declaro que empiezan a darse esos contratos, esos proyectos, empiezan a darse. Empiezan a caminar, toda puerta que se había cerrado se abre. Y declaro también que se siguen abriendo nuevas puertas. Toda aquella persona que está infectada del vino es sana ahora. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret viene una restauración total. Le ordeno a esos cuerpos que se empiecen a restaurar conforme a la voluntad de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Pulmones, los declaro limpios, los declaro sanos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Coronavirus, declaramos y decretamos que no toca este país, que no toca este país, que no nos toca a nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Se desarraiga de este país, de esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y el pueblo dice Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios? Saque sus cuentas ahí. Yo quiero el día de hoy hablarles a todas las personas que tengan algún diezmo, alguna ofrenda, algún pacto, alguna siembra, algún pacto que tengan atrasado. Prepare sus sobres ahí, prepare sus sobres ahí. Prepare sus sobres, déselos. Ya sabe las indicaciones, en la cual dónde los va a depositar y todo para seguir pagando las rentas, para seguir pagando todos los compromisos que tienen en la casa de Dios, con la luz. La cosa para, pero no nos podemos congregar, pero nosotros tenemos que seguir pagando renta. Yo quiero orar por todas las personas que van a depositar diezmos, pactos, siembras, ofrendas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el día de hoy, Señor, el día de hoy yo me paro. El día de hoy oramos por esos diezmos, oramos por esas ofrendas. Tu palabra me enseña bendiciones por causa de la obediencia. Dimos a cada persona, Señor, que ha sido obediente, Señor, que deposita sus diezmos y sus ofrendas. Declaramos que toda promesa que viene, Señor, por la obediencia en las finanzas, Señor, se cumple en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos que sus finanzas son guardadas, que las masas retantes son guardadas. Señor, declaramos que no solo las masas ni sus finanzas son guardadas, sino toda su generación son bendecidas. Que se cumple la palabra, que tú abrirías la ventana de los cielos y derramarías bendiciones hasta que sobreabunden. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro esa promesa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. Hermanos, quiero mandarles un saludo. Estamos despedidos, los queremos mucho. A los de Veracruz. A los de Veracruz, a los de Cancún, a los de Tabasco, Guadalajara. A los de Guadalajara, tenemos gente de Huimanguillo igual. Tenemos gente de Culiacán, Sinaloa, tenemos gente de Miami igual. Dios les bendiga, hermano. Los queremos mucho, mi familia y yo los amamos. Bendiciones.